Capítulo 20º y último. La tempestad seguía desenfrenada y la lancha corriendo. En uno de sus bandazos estuvo su carel a medio palmo de un bulto que se mecía entre dos aguas, dejando flotantes sobre ellas espesos matojos de una cabellera cerdosa. Reñales quiso apoderarse del cadáver con una de sus manos. Es muergo. Dios mío. Sintió que el frío de la muerte le invadía otra vez. Se encontró con las fuerzas aniquiladas y entonces Reñales perdió el equilibrio y cayó sobre el costado derecho dándose un golpe en la cabeza. La lancha, sin gobierno, se atravesó a la mar. Saltó hecho astillas el palo y arrebató el viento la vela. Andrés comprendió la gravedad del nuevo peligro. Se lanzó al remo de popa, abandonado por Reñales al caer, y puso la lancha en rumbo conveniente, con destreza y agilidad. ¡A los remos! ¡A los remos todos! Pasaban entonces por delante de Cabo Menor, sobre cuyas espaldas de roca avanzaban las aguas para despeñarse al otro lado en bramadora cascada. Desde allí toda la costa era una sola cenefa de mugidoras espumas que hervían y trepaban, y se asían a los acantilados y volvían a caer para intentar de nuevo el asalto. Los remeros repetían de cuando en cuando su jaculatoria al compás de su fatiga. Andrés, empuñando su remo, clavando sus pies, más que asentados, en el panel de la lancha, luchando y viendo luchar a sus valerosos compañeros, comenzaba a sentir la sublimidad de tantos horrores juntos y alababa a Dios delante de aquel pavoroso testimonio de su grandeza. Colo, a una señal de Andrés, atendió a Reñales, que había quedado sin sentido y poco a poco fue reanimándose hasta el punto de querer volver a su puesto. Déjeme usted, don Andrés, que para esto hay que conocer bien el mar, la navegación. Pero también hay que tener fuerzas y a usted le faltan, Reñales. Usted ayúdame con su consejo, que yo intentaré llevar la lancha seguro. Pues adelante y que se cumpla la voluntad de Dios. Ya lo sabe usted. Enfilando por la proa el Alto de Ruballo y el Codillo de Solares, es la media barra justa. Cierto, pero cuando no se ve ni el Codillo de Solares ni el Alto de Ruballo como ahora, ¿qué se hace, Reñales? Ponerse en manos de Dios y entrar por donde se pueda. Hasta entonces, todo lo que fuera a correr delante del temporal era acercarse a la salvación. Pero desde aquel momento podía ser tan peligroso el avance rápido como la detención involuntaria, porque la lancha se hallaba entre el huracán que la impelía y el boquete del puerto que debía asaltarse en ocasión en que los mares no rompieran en él. Andrés, que no lo ignoraba, parecía una estatua de piedra con ojos de fuego. Los remeros, máquinas que se movían al mandato de una mirada suya. Reñales no se atrevía a respirar. De pronto, gritó a sus remeros. ¡Ahora! ¡Hogar! ¡Más! Y los remeros, sacando milagrosas fuerzas de sus largas fatigas, se alzaron rígidos en el aire, estribando en los bancos con los pies y colgados del remo con las manos. Una ola colosal se lanzaba entonces al boquete, hinchada, reluciente, mugidora, y en lo más alto de su lomo cabalgaba la lancha a toda fuerza de remo. El lomo llegaba de costa a costa. Era como el anillo de un reptil gigantesco que avanzaba boquete adentro hacia las quebrantas. Pasó bajo la quilla de la lancha y ésta comenzó a deslizarse de popa como la cortina de una cascada hasta el fondo de la sima que la ola fugitiva había dejado atrás. Allí se corría el riesgo de que la lancha se durmiera, pero Andrés lo había previsto. ¡Hay que remar más! ¡Más! ¡Más! Otra ola
ola mayor que entraba sin romper en el boquete, fue alzando la lancha de popa y encaramándola a su lomo y empujándola hacia el puerto. La altura era espantosa y Andrés sintió el vértigo de los precipicios, pero no se arredraba, ni su cuerpo perdía los aplomos en aquella posición inverosímil. ¡Más! Y los remos crujían, y los hombres jadeaban, y la lancha seguía encaramándose, pero ganando terreno. Cuando la popa tocaba la cima de la montaña rugiente y la débil embarcación iba a recibir de ella el último impulso favorable, Andrés orzó brioso, al tiempo que conmovido se dirigía en un grito a sus hombres. ¡Jesús ganando! Y la ola pasó también hacia las quebradas, y la lancha comenzó a deslizarse por la pendiente de un nuevo abismo. Pero aquel abismo era la salvación de todos, porque había doblado la punta de la cerda y estaban en puerto seguro. En el mismo instante, cuando Andrés, conmovido y anheloso, se echaba atrás los cabellos y se enjugaba el agua que corría por su rostro, una voz, con indescriptible acento, gritaba desde lo alto de la cerda. ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Andrés, hijo! Andrés alzó la cabeza y delante de una muchedumbre estupefacta vio a su padre con los brazos abiertos, el sombrero en la mano y la espesa cabellera revuelta por el aire de la tempestad. Aquella emoción suprema acabó con las fuerzas de su espíritu y plegando su cuerpo sobre el tabladillo de la chopa, rompió a llorar como un niño. Aquel mismo día, los fervorosos mareantes y Andrés delante de todos ellos, descalzos, con los vestidos mojados aún por el agua de la tempestad y con los remos y las velas al hombro, fueron al templo a cumplir la promesa hecha en momento de grandes apuros. Unos días después, tuvo Andrés una larga conferencia con su amigo Tolín en el más secreto rincón del escritorio. Como consecuencia de ella, el joven vendió su bote y sus útiles de pesca. Como ves, Tolín, he quemado mis naves. Ya veo, ya. Pero ¿te durará mucho esa decisión? Toda la vida. Sobre todo si eso que me dices tú referente a cierta persona se confirma. Pues claro que se confirmará, hombre. Aunque no sé si podré fiarme de ti. Podrás, Tolín, ya lo creo que podrás. Es que ahora veo lo ciego que he estado. Tantos años juntos y sin darme cuenta de qué era lo que de verdad sentía. Oye, ¿tú crees que ella también... Mira que tengo un miedo de llevarme una decepción. No, hombre, no hay miedo ninguno. Te lo digo yo, que lo sé porque... Bueno, porque me lo figuro. Claro que tú no tienes que volver a la casa aquella de la calle Alta. No volveré, pero porque no piense nadie mal de Sotileza, no porque no lo merezcan las gentes que viven en ella. Y para que estés tranquilo sobre este extremo, fíjate que el importe de lo que he sacado por mi céfiro se lo he regalado al viejo Mechelín. Pero en vez de llevárselo yo personalmente, se lo he hecho llegar por medio del padre Apolinar. ¿Estarás ya convencido?
días después, la justicia encerraba en la cárcel a las hembras del quinto piso para formarlas un proceso por difamadoras y escandalosas. Y Cleto, que vestía la librea de los servidores de barco de rey, en vísperas ya de ser llevado al departamento, tuvo una conferencia con Andrés en la que éste le juró con toda solemnidad todo lo que el noblote hijo de Mocejón necesitaba creer para sentirse aliviado y feliz. En la bodega de la calle Alta estaba el padre Apolinar, y mientras tía Sidora y Sotileza trajinaban tristemente y en silencio, él paseaba por la salida conversando con Mechelín, que se calentaba con los rayos del sol que penetraban por la ventana, sentado en una silla, muy cargado de ropa, descolorido y descarnado. La mañana había sido de prueba para el pobre viejo. Como no podía salir de casa, habían estado a despedirse de él todos los mareantes que se llevaba la leva, y solo faltaba Cleto, pero él echaba de menos a otra persona. Como a un hijo le queríamos y le queremos. Y pensar que ya no quiere volver por aquí. Eso no debe extrañarte, Miguel. Después de lo ocurrido en esta casa, no cabe otra conducta en un hombre honrado. Ponte en los casos, Miguel, ponte en los casos. Pues no ve usted cómo me pongo, pa' Apolinar. Y porque me pongo, no me extraño de nada. Pero una cosa es no extrañarse y otra cosa el sentir de la persona. Hace bien en no volver por aquí, por el bien parecer suyo y de los demás. Pero estaba uno tan hecho a verle, y le quería uno tanto, y esto de que yo no haya podido darle un abrazo, uno tan siquiera puede haberle sacado Dios con vida de aquel apuro en que tantos infelices perecieron. Cierto que se lo di a su padre. Me atreví a ello, vamos. ¿Creerá usted, pa' Apolinar, que con ser quien es el capitán, el mismo Roble, lloraba como una criatura? Buen señor es. Desde que pasó lo que pasó, él viene aquí a menudo. Él mira por mí. Él mira por estas mujeres. Él tiene consuelos para todos. Él quiere que no me falte nada. Hasta la manta doble, señor, y los rufajos nuevos, y las libras de chocolate de parte de la señora. Vamos, que no se cansan. Y yo que lo veo, no acabo de entender por qué Dios me da esta vejez tan regalona. ¿Quién soy yo para acabar entre tantos beneficios? Pero, volviendo al caso, no puedo menos de confesar que me cuesta mucho hacerme a no ver en esta casa a esa criatura de los mismos oros del Potosí. Es cosa de la entraña de uno y no se puede remediar. Y a la que más y a la que menos de esas mujeres le pasa otro tanto como a mí. La entraña también, hombre, la entraña neta. Corriente, Miguel, corriente. Todo eso es la verdad pura y no se falta con ello a la ley de Dios, que quiere corazones agradecidos y lenguas sin ponzoña. Punto arreglado y materia concluida. Pero hay otro que no puede dejarse como está, Miguel, que te importa mucho a ti y a todos los de tu casa. Mucho, cuerno, pero mucho. Y ha de quedar arreglado hoy, ahora mismo, porque dentro de poco ya será tarde. Y mira, Miguel, contando con ello y no fiando cosa mayor en mis propias fuerzas, porque con ser muchas no alcanzan siempre contra las terquedades del jinojo, he hablado al señor don Pedro y me ha prometido darse por acá una vuelta para ayudarme en el empeño, que es hasta obra de misericordia. Cuerno, sí lo es, y de las más gordas. Lo malo es que tarda y si se va antes el otro... Bien lo sabes tú, Miguel, el mozo puede morir, pero el viejo no puede vivir. Y si tú llegas a faltar y tu mujer enseguida, ¿qué te parece? Ya me hago cargo, pa' Apolinar. Y bien sabe usted cuál es la voluntad de uno, pero
No es la de ella tan clara como conviene. Y ese es el mal. Pues ha de aclararse como se debe esa voluntad, Miguel, y sin tardanza y en el sentido que conviene. Porque ya la casa está libre de espantos. Ya se puede entrar aquí a la luz del mediodía y toser recio en el portal. Porque la carne corrompida está en su pudridero conveniente. Cierto que hay 3 años de por medio hasta que ese venturao cumpla y que en ese tiempo pueden salir ellas de la cárcel, si es que no van a galeras, como se cree que sucederá. Pero aunque no vayan o el castigo no las mate y se vuelvan a su casa y de nada les sirva el escarmiento, ¿qué se nos importa a nosotros, Jinojo? Buenos valedores tenemos y en último caso se muda de vecindad y hasta de barrio si es preciso. Que hay que llevarlo a cabo, Miguel, sin remedio ninguno, Jinojo, y caiga quien caiga. El mozo es un pedazo de pan y ella no ha de quedarse para monja. Cuerno, que no puede pasarse por otro camino. Silda, ven acá. Y ven tú también, Sidora. ¿Qué quiere usted, Pai Polinar? Hablar con esta buena moza y muy en serio. A saber, Cleto, que es un hombre trabajador y bueno como el pan, está enamorado de ti y quiere un compromiso serio antes de irse a servir al rey. ¿Tienes tú algún propósito entre cejas que se oponga a ese proyecto? No, señor. ¿Hayas en Cleto algo que te repugne, más que la pícara hebra de toda su casta? No, señor. Cleto por sí es todo cuanto puede apetecer una pobre como yo. La verdad en su punto. Es bueno, es honrado y hasta pienso que me tienen más de lo que valgo. Pues entonces, Jinojo, ¿qué más quieres? ¿A qué esperas después de lo que te ha dicho? A veces, Cuerno, parece que te empeñas en que se crea que te gozas en pagar con pesadumbres lo que por ti se desviven estos pobres viejos. Eso nunca lo pensaremos, hijuca. ¡Uva! Pues lo pensaré yo solo y cualquiera que tenga los sentidos cabales. Así que tú verás lo que contestes. Pero sin forzarte en nada, hijuca? Por nosotros no hagas nada. Que lo que tú hagas bien estará. ¿Creen ustedes que eso que desean es lo que conviene a todos? ¿Cómo creerlo? Sí que lo creo yo. Sí, hijuca, sí. Pues entonces que sea así. Pero sin que se te atragante, hijuca. Sin que te sirva de calvario, saleruca de Dios. No hay cruz que pese con buena voluntad para llevarla. ¿Se puede entrar? El capitán es. ¡Avante, don Pedro! Y sea usted bienvenido a esta su casa. A tiempo llega usted, señor don Pedro. Cabalmente acabábamos de hablar del asunto ese que usted sabe. Y esta guapa moza ha dado por fin su consentimiento. Pues me alegro con toda el alma. Venía yo precisamente a ayudar con mi consejo, sabiendo lo que el tiempo apura. Que sea enhorabuena, muchacha. Y ya que no puedes creer que lo pongo por cebo para que te resuelvas, me brindo a ser padrino de la boda. Y quiero que tengas entendido que yo me encargo de que al día siguiente de ella sea Cleto patrón de su propia lancha. Bueno, y si el oficio no os gusta, tampoco ha de faltaros ni el taller ni la herramienta para otro que os guste más. ¿Sabéis lo que quiere decir esto en boca de un hombre como yo? Estas son almas, Cuerno. Esto es alquitrán de los Jinojo. ¿Lo ves, Silda? ¿Lo ves, Miguel? ¿Lo ves, Sidora? ¿Ves como Dios está en los cielos y tiene para todos lo que se merecen? Todo ello no vale 2 cominos, padre Apolinar. Pero, aunque valiera, harto lo merecen aquí. Y tú más que nadie, muchacha. Porque yo me entiendo. ¿Con qué ánimo? Que eres joven y 3 años se pasan enseguida. Virgen del mar, dame vida, no más que para verlo. Bendito sea el Señor, que pone la melecina tan cerca de la llaga. Bien, y ya que está resuelto este asunto, aquí está nuestro hombre que aguardaba en la puerta. Adelante, Cleto. Y entró el mozo marinero. Vestía camiseta blanca con ancho cuello azul sobre los hombros. Cubría la mitad de su cabeza con una gorra azul con largas cintas colgadas por atrás y llevaba al brazo un envoltorio que era todo su equipaje. Estaba guapetón de veras. Entró con aire resuelto y se dirigió en derechura a la moza sin reparar demasiado en los demás. Un ratuco me queda, no más sotileza. Aprovecharle vengo para saber el sí o el no, porque sin el uno o el otro no salgo de Santander aunque me arrastre. Y mírate bien antes de hablar.
Con el sí, no habrá trabajos que allá me asusten. Con el no, me voy para no volver. Lo mismo que la luz de Dios que nos alumbra. El sí quiero darte, porque bien merecido lo tienes. Mejor que yo el empeño con que lo deseas. Después, llevando sus manos alrededor del cuello, por debajo del pañuelo que se le guarnecía, se quitó una cadenilla de la que pendía una medalla de plata con la imagen de la Virgen. Toma, para que el camino de la vuelta se te allane mejor. Y si alguna vez te quita el dormir una mala idea, pregúntale a esa señora si yo soy mujer de faltar a lo que ofrezco. Cleto se abalanzó a la tibia medalla y la cubrió de besos y se santiguó con ella y volvió a besarla. La arrimó a su corazón y por último la colgó a su cuello. Y entre tanto, gruesos lagrimones le caían de sus ojos. Bendita sea la bondad de Dios que tiene tanta compasión de mí. Esto es más de lo que yo quería, paño. Que vengan penas ahora. Ya tengo bandera. ¿Quiere saber alguno lo que Cleto es capaz de hacer? Pues que se me pida que la ríe o que me aparte de ella. Tío Miguel, tía Sidora, señor don Pedro, pa Polinar, no llevo más que una pesadumbre ya. Aquel hombre, paño, ¿cómo se queda? Tendido le dejo encima del jergón. No sé si es melancolía o cafetera, porque de días acá no tiene calo para el aguardiente. ¿Qué va a ser de él en aquella soledad? Yo hacía mucha falta en casa, ahora más que nunca. Pero la ley es la ley y no tiene entraña. Por caridad siquiera, que no fenezca en el desamparo. Yo bien sé que en esta casa no hizo méritos para tanto, pero es mi padre. Y es viejo. Y se ve solo. Una vez que otra, paño, hacer que tome cosa caliente y olvidar el agravio, por caridad de Dios. Vete tranquilo por esa parte, hijuco, que tía Sidora no ha de dejar que en su misma casa muera desamparado naide. Y yo subiré a arreglarle algo la casa y a prepararle comida cuando sea menester. Pues si eso es así, Dios se lo pagará. Y ya me voy, que no hay tiempo para más. Sotileza, yo volveré. Señor don Pedro, usted me manda que me tire contra una peña y yo le obedezco sin preguntar. Tía Sidora, tío Mechelín, ven acá. Ven acá, que te dé un abrazo. Yo no lo veré ya, Cleto. Y por eso te quiero decir ahora lo que entonces no podré decirte. Te llevas una compañera que no merece ningún hombre nacido. Si allegas a hacerla venturosa, han de tenerte envidia hasta los reyes en sus palacios. Pero si la matas a pesadumbres, no cuentes con el perdón de Dios. Cleto, por toda respuesta, apretó al viejo entre sus brazos, y como ya no estaba su serenidad para muchas ceremonias, desprendióse de tío Mechelín y salió precipitadamente de la bodega. Padre Apolinar se encasquetó su sombrero de teja y salió corriendo detrás de él. Aguárdate, hombre, que voy yo a despedirme de vosotros en la punta del muelle. Pues no faltaba más, cuerno, que os embarcarais sin la bendición de Dios por esta mano pecadora. Y mientras don Pedro Colindres se quedaba un rato en la bodega, animando a tío Mechelín a que echara una pipada, tratando de paso el punto de la soledad de Mocejón, padre Apolinar salió a la calle y alcanzó a Cleto, que era ya el último que por ella andaba de los de su cabildo comprendidos en la leva. La
pública curiosidad todo lo convierte en sustancia. Por eso los balcones del último tercio del muelle estaban llenos de espectadores cuando el padre Apolinar y Cleto pasaban por allí caminando hacia el Merlín, cuajado como su rampa del este, de mareantes y de familias de mareantes de los dos cabildos, y de una muchedumbre de curiosos de todos linajes. Si el padre Apolinar hubiera sido repartón, quizá habría dado alguna importancia maliciosa a la intimidad con que departían Luisa y Andrés en uno de los balcones de la habitación de don Venancio Liencres, sin hacer caso de lo que pasaba en la calle, ni en la cara que pondrían Tolín y su madre, que estaban detrás de ellos. Pero por no reparar, el santo varón ni siquiera reparó en la capitana, que iba por la acera, hecha un brazo de mar, y mirando de reojo al primer piso, bañándosele la faz de complacencia, por ver tan bien entretenido a aquel diablo de muchacho. A la puerta de su casa, en la calle Alta, Sotileza veía alejarse a Cleto. Dos lágrimas caían dulcemente por sus mejillas. Tras ella, tío Mechelín y tía Sidora guardaban silencio, respetando su tristeza. Han escuchado ustedes el capítulo 20º y último de Sotileza, de José María de Pereda, adaptada para la radio por José Antonio de Villajos. Ha sido interpretado, con arreglo al siguiente reparto, por orden de intervención. Reñales, Emilio Menéndez. Andrés, José María del Río. Don Pedro, Aníbal Vela. Tolín, Carlos del Pino. El tío Mechelín, José Santoncha. El padre Apolinar, Enrique Rincón. Sidora, María Victoria Durá. Sotileza, Tina Sainz. Cleto, Gregorio Quintana. Actuando como narrador, Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Bernardo Mingo. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Montaje musical, Pilar de la Peña. Dirección y realización, Rafael Samaniego.